A ver, pónganos al tanto, don Luis, lo que pone en perspectiva hoy. En tema internacional, tema COVID, el gran titular es la noticia de la casa farmacéutica Moderna. Ya tienen los resultados de los estudios de su vacuna aplicada a adolescentes y niños, y una noticia positiva, tiene un 100% de eficacia. En América Latina, si bien la región acaba de pasar un hito trágico, el pasado viernes marcamos más de 1 millón de muertos en la región. 90% de estas muertes están en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. La región avanza con 3% de vacunación de su población, y Panamá, por supuesto, lidera con cerca del 15%. Cerca del 15% es prácticamente cuadriplicando el promedio latinoamericano. Y ya tenemos un estimado que para finales de este mismo año, inclusive octubre, noviembre, podríamos llegar a la inmunidad de rebaño. Por supuesto, hemos visto las noticias del día de ayer y antes de ayer de la llegada de lotes cuantiosos de vacunas, y eso nos tiene que poner a pensar en el mundo post pandemia, en esto, en lo que viene justo después, ¿no? No estamos como, por ejemplo, Argentina, que ahorita mismo está registrando récord de casos. Hay una trágica noticia que salió esta mañana: una joven de 22 años, Lara Arreguiz, que murió esperando una cama UCI, porque no hay en el país, y por supuesto también por deficiencias del sistema de salud. Pero bueno, nuevamente, Panamá tiene que estar pensando en qué viene después. Y la región está pasando un momento bastante violento. Era una tendencia que venía antes de la pandemia, y la pandemia por supuesto que lo exacerbó. Antes de la pandemia vimos protestas muy violentas en Chile, vimos como el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue correteado de la capital a Guayaquil, y también vimos si lo quieres llamar golpe de Estado, o la salida de Evo Morales del poder, entre otras cosas. Y ahorita mismo, ayer vimos una noticia, no, perdón, el lunes, si no me equivoco, en la noche vimos una noticia que yo creo que a todos nos sorprendió, y fue un atentado terrorista en Perú. Y yo creo que es muy interesante conversarlo porque, primero que todo, ese titular, cuando uno piensa en terrorismo y atentados terroristas, por el imaginario uno inmediatamente salta al Medio Oriente, se imagina grupos terroristas islámicos, Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando en América Latina? El terrorismo, que hay que definirlo como un grupo o un acto que tiene fines políticos, había dejado a la región con el fin de las guerrillas, ¿no? Las guerrillas de izquierda y comunistas, que tenían un fin político de la revolución y de obtener el poder. Y ya estamos viendo que Sendero Luminoso vuelve a aparecer en Perú. Si no me equivoco, el último atentado que ellos realizaron fue en el 2017. Las víctimas no superaron las 5 personas, y ahorita estamos hablando de 16 personas que recibieron impactos de balas, punzadas, y fueron hasta calcinados. Ahora, ¿por qué digo que esto es relevante? Y es porque estamos viendo nuevos actores en la región que están utilizando actos terroristas, la violencia, con fines políticos. En el caso de Perú, en 2 semanas tenemos las elecciones presidenciales de segunda vuelta, y están los candidatos Keiko Fujimori, que por supuesto representa el fujimorismo, la derecha, lo conservador, el status quo, el establishment, versus Pedro Castillo, que se etiqueta como marxista-leninista, quiere instaurar un Estado socialista interventor y reformar la Constitución, y votar a todos los extranjeros ilegales del país. Algo completamente opuesto, y ahorita entonces viene este acto de violencia que puede marcar una diferencia, porque este grupo, que los titulares lo llaman Sendero Luminoso, y en verdad es el Partido Comunista Militarizado del Perú, son una facción de Sendero Luminoso, tiró panfletos donde dejó a sus víctimas, y en el panfleto decía que cualquier persona que votara por Keiko Fujimori, la candidata de derecha, era una traidor de la patria y estaba votando por asesinos. Ahorita nos saltamos a Colombia. También estamos viendo que la violencia tuvo un resultado político. Hubo un grupo de personas que estaban en contra de la reforma tributaria, sucedieron actos violentos y vandálicos intensos durante 2 semanas, y se tuvo que retirar la reforma, renunció el ministro de Hacienda, y todavía hay violencia en el país. Y de la nada, el candidato de izquierda en Colombia para las elecciones presidenciales del año que viene, Petro, sube las encuestas con 20%, duplicando el segundo lugar. Chile, les había comentado, en el 2019 vimos violencia, se logró el objetivo de la violencia, que era llamar una reforma constitucional, y ahora estamos viendo que, o sea, no sé cuántos años después del suceso de Allende y Pinochet, tenemos que el Partido Comunista está liderando las encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre en Chile. Entonces tenemos Argentina, que ya está con un presidente de izquierda; Chile, que el Partido Comunista está liderando; Perú,
ahorita mismo 52% está liderando el candidato de izquierda Pedro Castillo. Colombia, que está liderando el candidato de izquierda Petro. Venezuela y Nicaragua, que tienen elecciones en noviembre, y por supuesto creo que nadie dudará de cuál va a ser el resultado a pesar de las encuestas, ¿no? Entonces estamos viendo un giro en toda la región hacia las políticas de la izquierda, y también un giro en toda la región de un alto nivel de violencia. Entonces, ¿cómo eso tiene que ver con Panamá? Bueno, ya nosotros venimos de unas elecciones en donde cuatro candidatos obtuvieron más del 10% del voto popular. Y eso ya estamos hablando de una sociedad dividida. Y aquí no hay segunda vuelta, entonces el mandato del presidente ya llega débil. Y además hay una estadística muy preocupante, y es que 2 de cada 3 personas que generan ingresos en Panamá pertenecen o al sector público o al sector informal. Solo una de cada 3 pertenece al sector privado. Entonces estamos hablando de 1/3 de la población, hablando de estimados un poquito burdos, que simplemente no está ni siquiera bajo el amparo del Estado. O sea que si tenemos un régimen democrático o no es irrelevante, porque simplemente el que me ofrezca una situación mejor, porque igual está fuera del amparo del Estado. 1/3 que depende directamente de los ingresos del sector público, quiere decir que probablemente se alinee de forma de facción al partido de turno simplemente para mantener su empleo, y entonces 1/3 que está como que luchando entre la inseguridad y la inestabilidad de esta realidad, ¿no? Tenemos elecciones, por supuesto, que en 3 años ya se está hablando de reformas constitucionales. Acabamos de ver el tema de la recolección de firmas para una constituyente. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero yo presentar con todo este tema del giro hacia la izquierda y el uso de la violencia en la política? Es que estamos conquistando el poder, no estamos avanzando nuestras sociedades. Estamos en ciclos de simplemente llegar al poder. Y la violencia está siendo un instrumento, una herramienta bastante útil y que está dando resultados para llegar al poder, pero no para avanzar nuestras sociedades y resolver los problemas, la desigualdad, el desempleo, etc. Y entonces hay que tener mucho cuidado de simplemente llevarnos por las emociones con discursos de odio, discursos populistas y discursos que empleen la violencia. Hay que tener mucho cuidado para escuchar propuestas de cómo va a cambiar, porque una constituyente, bien, estamos hablando en América Latina hemos escrito más de 185 constituciones, pero el legado democrático de la región no tiene buenas calificaciones. Entonces yo creo que esa es una realidad que está viviendo la región, es una realidad que el panameño tiene que estar muy atento, porque ya se están escuchando estos discursos de violencia contra la institución establecida, y no voy a criticar que hay necesidad de cambio, pero ¿cuál es la propuesta más allá de la violencia para llegar al poder? Hay que mirarse en ese espejo, pero principalmente los políticos deben tener la lectura correcta. Hace un rato yo decía, converso con colombianos y dicen, claro que la izquierda no es la salida, claro que la violencia no es la salida, porque usted no destruye para construir, y haciendo a todos pobres usted tampoco levanta un país. Pero son países cansados de la corrupción, son países cansados de la burla, son países que también no han encontrado en un sistema agotado una respuesta a las necesidades sociales. Y claro que saben que esa no es la salida y que van al despeñadero, pero que se han quedado sin argumentos ante, bueno, una situación que se parece mucho a la nuestra, triste y lamentablemente. Como en cualquier otra situación individual, esta necesidad y esta frustración nos hace susceptibles a comportamientos predatorios por la clase política. Sí. Y también inclusive por potencias internacionales que van a querer influir en la región, ¿no? Claro. Por supuesto que hay que tener en cuenta que todo esto que estoy comentando es interno latinoamericano, pero también están los Estados Unidos y China batallándose, conquistando territorios en el mundo. Entonces, hay que entender que van a hilar frustraciones y necesidades para llegar al poder, los poderosos, valga la redundancia. Y nosotros... Por lo menos tenemos el derecho al voto, si bien no estemos tan convencidos de que el sistema democrático es democrático como tal, de no simplemente votar a partir de las frustraciones y necesidades, sino por una propuesta. Entonces, creo que la conclusión final es, escuchemos son propuestas, no discursos de odio, de división, de faccionalismo y de conquista de poder a través de violencia. Totalmente de acuerdo. Gracias, don Luis.